nos avisan que está Eduardo Barcesat, ya abogado constitucionalista. Lo tenemos vía Zoom. Ahí esperamos, vamos con delay. Ahí está, ahí llegamos. Hola Eduardo, ¿se escucha? Sí, le escucho perfecto. Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Gracias por tu tiempo. Queremos arrancar preguntándote qué cambió en la democracia después del fallo del 10 de junio y qué principios del proceso judicial penal se quebrantaron, ¿no? Bueno, yo creo que hemos ingresado en un cono de sombra de excepcionalidad institucional que en realidad fue ya pergeñado bajo el gobierno de Mauricio Macri con la introducción de esa doctrina descendencia putativa de la doctrina de seguridad nacional que es el lawfare o guerra judicial. Recordemos que esta causa de vialidad se inició precisamente bajo la égida del gobierno de Mauricio Macri y su connivio con jueces particularmente del Fuero Criminal y Correccional Federal, Comodoro Pi, como se lo conoce. Sí. De manera que allí se cometieron, diría, todas las tropelías que pueden imaginarse institucionalmente en lo que hace a las prácticas jurisdiccionales, por dos razones fundamentales. La primera de ellas, que el juicio se inició en sede de esta capital federal, le correspondió al juez Ercolini, denuncia o querella de vialidad nacional, y el juez, al girarle el expediente al fiscal para que dictamine sobre la procedencia, el fiscal advierte que el juzgado no es competente por razón territorial, dado que se trata de obra pública realizada en territorio de la provincia de Santa Cruz. Aclaro que la competencia por razones territoriales no es susceptible de ser modificada o desplazada. Es decir, es un principio de orden público procesal. Bien, el juez se declaró incompetente, manda la causa a Santa Cruz, Sí. transcurre la misma en las instancias de la justicia federal de dicha provincia, colecta 2 sobreseimientos por inexistencia de delito, y cuando esto es traído vía recurso de casación a la Sala 4 de la Cámara de Casación Federal de Comodoro Pi nuevamente, allí se presenta, se hace ingresar indebidamente un dictamen o peritaje que no había sido acompañado con el inicio de la causa, donde se habrían advertido irregularidades, es decir, sobreprecios en el pago de la obra pública. Bueno, ¿qué hace la Sala 4? Deja sin efecto la sentencia de sobreseimiento por inexistencia de delito y se la manda de nuevo al juez Ercolini, es decir, quebrando el principio de la competencia territorial, se lo manda al súbdito, el doctor Ercolini, que retoma la misma con total naturalidad, sin advertir de que se está quebrantando, mediante este proceder, un principio universal de derecho procesal constitucional, que es la inviabilidad de la doble persecución judicial. ¿Cómo pretende la sentencia del 10 de junio, emitida por la Corte Suprema, que tuvo el expediente 50 días en su poder, 30 de los cuales estuvo en manos del Procurador General Interino de la Nación, y el resto lo insumió, sí, el tratamiento de esta causa por los integrantes de la Corte Suprema? Bueno, los 3 ministros de la Corte lo que dijeron es: caramba, no se aplica el ne bis in idem, porque la doctora Cristina Fernández no fue traída a juicio en lo que tramitó en la provincia de Santa Cruz. A lo cual habría que responderle: agarren el texto de la Constitución Nacional, fíjense en el artículo 100, inciso primero, es la figura del jefe de gabinete de ministros introducida por la reforma constitucional del año 94 y que confiere a esa autoridad, jefe de gabinete de ministros,
la administración general del país. Es decir, los certificados de obra, una vez visados por Vialidad Nacional, son controlados y firmada la orden de pago por el jefe de gabinete de ministros. El presidente de la Nación no toca botón en ese tema. De modo que es paradojal, porque los 4 jefes de gabinete que hubo durante las 2 presidencias de la doctora Cristina Fernández fueron llamados como testigos, declararon y nada pasó a su respecto. Es decir, dijeron, sí, esto es correcto, yo firmé, esta es mi firma, y venía el visado previo de Vialidad Nacional, de manera que además los peritajes dijeron que no había sobreprecio ni desvío de fondos. Bueno, ahora entonces uno se tiene que preguntar, ¿y cuál es el delito entonces? Claro. Porque la única persona que no tuvo intervención alguna es sobre quien ha caído una sentencia que es una especie de declaración de muerte civil, privación de libertad, embargo exorbitante e inhabilitación a perpetuidad a ocupar cargo o función pública. Realmente es el paradigma del lawfare, guerra o persecución judicial, solo equiparable a las causas de los cuadernos quemados y del memorándum con Irán que nunca entró en funcionamiento, es decir, un acto jurídico inexistente del derecho internacional público. Bueno, esta es la Corte que tenemos. Es la ¿Qué es lo que claro. debe haber hecho la Corte? ¿Qué es lo que debe haber hecho la Corte? La ley fija en 5 el número de miembros. Por razones históricas y X y Y, tiene 3 miembros a la fecha. Bueno, la ley que regula la actividad del Poder Judicial de la Nación impone que las vacancias sean cubiertas, en el caso de la Corte Suprema, mediante sorteo de todos los presidentes de cámaras federales de las 24 jurisdicciones o distritos judiciales del país. Habrían entrado 2 con jueces no contaminados por todo lo que rodeó esta causa, me refiero la presión mediática, las imposiciones políticas de los grandes sectores concentrados, etcétera. Hubiera sido una especie de aire puro que ingresara a la Corte. Es más, los otros 3 integrantes, sobre todo después que uno de ellos dijo que la sentencia iba a salir antes de la confrontación electoral de octubre, evidentemente estaban incurriendo en prejuzgamiento. Y el artículo 30 del Código Procesal autoriza a que los jueces, cuando sienten algún impedimento que afecte para el caso los 4 requisitos de la función judicial, que son idoneidad, imparcialidad, independencia y competencia. Bueno, creo que los 4 estos están insatisfechos en los 3 que quedaron para dictar ese fallo, sí, que avergüenza el discurso jurídico, su racionalidad y el de las prácticas jurisdiccionales. Clarísimo, clarísimo, doctor. Y es terrible lo que está pasando en nuestro país, terrible. Y en base a eso, te quiero llevar un poco a preguntarte qué siente un abogado prestigioso como usted al ver cómo se pisotean las garantías constitucionales, ¿no? Con el decreto que le da a la policía poderes supremos, por ejemplo, de revisarte una mochila, de requisarte, de detenerte sin una orden. Bueno, dije al inicio que estamos viviendo una situación de excepcionalidad institucional. No se respeta la división de poderes, que es la piedra basal del sistema y doctrina del Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo ha avasallado, usurpado las atribuciones del Congreso de la Nación, nos han llenado de decretos de necesidad de urgencia, decretos delegados, decretos simples, que cumplen, o mejor dicho, que apropian todas las atribuciones en todas las materias que la Constitución le confiere esas competencias al Poder Legislativo. Recordemos que el pueblo argentino no gobierna ni delibera,
sino a través de sus representantes. Bueno, el poder excelso de esa representación es el poder legislativo, porque representa por voto directo el pueblo de la nación y por el voto de las provincias como tales, es decir, la integración o representación de las provincias como tales. Bueno, ya ahí estamos en una situación totalmente anómala. Sí. Se prosigue esto con un poder judicial que no ejerce las competencias que el sistema del derecho positivo argentino le confiere. Es decir, el control de legalidad, el control de constitucionalidad, es el deber primero del Poder Judicial de la Nación Argentina. No porque lo diga yo, lo dice el artículo 3 de la Ley 27 del año 1866, si mi memoria no falla, que es la primera ley, pero que sigue vigente ese artículo, Sí. que establece que el deber primero de los jueces es asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, aún por sobre los actos de los otros poderes que estén en contradicción con ella. Esa obligación se ha enfatizado en la reforma constitucional del año 94 por una de sus más señeras incorporaciones, el artículo 36, deber de obediencia a la supremacía constitucional, que castiga los actos de violencia institucional con la forma más severa. Son nulos de nulidad absoluta e insanable, imprescriptibles las acciones penales y civiles, la descalificación como infames traidores a la patria de aquellos que han participado o consentido dichos actos, y la inhabilitación, ahí sí, a perpetuidad de los que han sido usurpantes del poder político de la nación. Clarísimo. Y esta cláusula debe aplicarse no solo ante las chirinadas y golpes de Estado militares que ha padecido nuestra historia institucional, sino también cuando algún gobierno con legitimidad de origen excede el marco de sus competencias constitucionales para apropiar los de los otros poderes, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. Algunos llaman a esto terrorismo de Estado de baja intensidad. Sí. Yo prefiero denominarlo excepcionalidad institucional, porque el terrorismo nunca es de baja intensidad. Claro. Es terrorismo africano. Claro, está muy buena la diferencia que haces, doctor. Para finalizar, lo llevo a la deuda contraída por este gobierno, con el guiño del fondo. Como constitucionalidad, ¿qué posibilidad hay de anular la parte ilegítima de esta deuda? Bueno, hay un fallo señero de otra corte en el año 2014, siguiendo un dictamen brillante de la entonces Procuradora General de la Nación, doctora Alejandra Gil Carbó, Sí. cuando un fondo buitre pretendió ejecutar una sentencia favorable del juez Tomás Griesa. Hoy es Loreta Presca, el mismo tribunal, la misma impronta. Y el dictamen, brillante, reitero, termina diciendo: dictamino que la sentencia del juez Tomás Griesa es nula y lesiva del orden público constitucional argentino, y recomiendo su rechazo. Y así lo dispuso la Corte Suprema, en ese momento con 5 miembros. Los 4 que firmaron el fallo lo hicieron siguiendo los lineamientos del dictamen de la Procuradora. El fallo es Clarence Limited contra Estado argentino sobre exequatur, que significa cumplimiento de una sentencia extranjera. Y el que no firmó fue el doctor Lorenzetti, que parece que ese día tenía algo que hacer y no concurrió al acuerdo. Bueno, con esto estoy señalando, la totalidad de la deuda externa argentina ha sido contraída por fuera del marco constitucional de habilitación. Debe saber el pueblo de la nación argentina que en el año 94, en la reforma constitucional, se ratificó en cabeza del Poder Legislativo el contraer empréstitos
sobre crédito de la nación y el proceder al arreglo de la deuda pública externa e interna de la nación. Bueno, esto es como si no estuviera escrito. ¿En qué se basa el gobierno Macri, luego el gobierno ahora de Milei, Sí. para avasallar esta potestad del Congreso de la Nación? Se basa en una ley que es del año 1992, anterior, por lo tanto, anterior al año de la reforma constitucional, 1994, y esa normativa que dentro de esa ley facultaba a delegar el contraer empréstitos en cabeza del Poder Ejecutivo, bien que poniéndole muchos límites de objetivos y de procedimiento, etcétera, autoridades que debían intervenir, esa ley dejó de tener vigencia. Ahora todo el mundo, los economistas, están, yo diría, preñados por esa ley y hablan de la ley 24.156, sin advertir que esa ley dejó de tener vigencia tras la reforma constitucional en aquello que atañe a las facultades delegadas para contraer empréstitos sobre crédito de la nación. Ahora bien, en el tema más grosso, que son los dos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, hay otra disposición constitucional que también fue olvidada o sepultada. Es la disposición del artículo 75, inciso 22, que dice que los tratados con estados extranjeros concluidos por el Poder Ejecutivo o con la Santa Sede deben ser aprobados o desechados por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Es decir, que no entran en ejecución si no han sido motivo de tratamiento y aprobación o deseche por ambas cámaras del Congreso con mayoría simple, es decir, 50% más uno. Bueno, esto es como si no estuviera escrito, pareciera, es gracioso que hasta citan la violación a las disposiciones del Estatuto del Fondo Monetario Internacional, lo cual es cierto, pero no he escuchado que digan esto viola el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, porque por más que le pongan nombres raros, acuerdos de ayuda financiera extendida, memorándum de entendimiento, comunicación conjunta, tal como lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia de La Haya, esos acuerdos financieros son tratados internacionales y deben satisfacer los requisitos de validez como tratados internacionales, comenzando por la ley interna del Estado, es decir, el artículo 75, inciso 20. De manera que es toda nula, de nulidad absoluta e insanable. Pero parece, antes yo decía que la Constitución, este gobierno, lo mismo el de Macri, la tenían en una vitrina, para adornar la vitrina institucional. Ahora digo que la tienen en una caja fuerte, porque nadie va a él ni la toca, está ahí archivada, sepulta, no sé, pero estamos viviendo en una situación de anomia totalmente ajena a lo que es el Estado de Derecho y lamentablemente a veces incluso las reacciones de los bien intencionados son torpes, es decir, no advierten estas gruesas inconstitucionalidades y que la Argentina debe ponerse de pie y respetar su constitución, porque es un Estado soberano, o por lo menos así está previsto. Bueno, yo creo que esto también aplica al tema YPF. Es ridículo que un acto de soberanía, como es la expropiación, haya sido sometido a ley de jurisdicción extranjera y que los que tomaron este tema hayan consentido que estuviera en la jurisdicción de Griesa y después de Presca, porque se trataba del estatuto de YPF y no de la ley de expropiación, que es un acto de orden público constitucional argentino, y que por lo tanto solo puede ser decidido por la legislación nacional y por los jueces del Poder Judicial de la Nación Argentina. Todas estas barbaridades se cometen, se
se las normaliza, entre comillas, por actos de prepotencia institucional. Pero repito, el dictamen jurídico es nula, de nulidad absoluta e insanable. Y los que la han concertado, que se arreglen entre ellos, pero de ninguna manera pueden exigirle nada a la nación argentina que no esté dentro del marco de su ley y su jurisdicción. Clarísimo, clarísimo, doctor. Gracias por tu tiempo, muy claro, la verdad. Te agradecemos mucho, te escuchamos acá atentamente. Y bueno, te mandamos un abrazo muy grande, doctor. Otro para usted. Doctor, quiero en lo personal agradecerle que siempre ha estado a disposición en cada oportunidad que nos hemos contactado con usted. Agradecemos su tiempo, sabemos que siempre está ajustado, que es siempre interesante escucharlo, que sé que tiene mucho más para contar, para decirnos, para que nosotros los argentinos sepamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras leyes y que sepamos defender a la patria. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dado. Hasta pronto.